Vete a Venezuela. Pues nos vamos a Venezuela. Vámonos Vamos a Venezuela. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Vamos a Venezuela, vamos con Venezuela y con el tan anunciado Día D que presenció nuestra compañera Irene Sugasti en Caracas. El 10 de enero, Nicolás Maduro juramentó como presidente para el periodo 2025-2031. Tomó la posesión en la Asamblea Nacional, prometiendo un periodo de paz, prosperidad y democracia en medio de una jornada en la que la militancia opositora parecía anhelar la repetición de la fallida experiencia de Juan Guaidó. Pero ni los anuncios de una posible llegada del ex candidato presidencial Edmundo González a Venezuela, ni las protestas de sectores afines a María Corina Machado, que en Madrid se celebraron con más entusiasmo que en la propia capital venezolana, ni las campañas digitales que involucraron a multimillonarios norteamericanos pudieron impedir este momento. Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro. Es la tercera vez que Nicolás Maduro se pone la banda tricolor, revalidando por un sexenio más un proceso político que lleva ya 26 años, el más largo de la región. Parece que Venezuela cierra de esta manera el capítulo de la crisis de las actas que empezó en el país tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, ¿no? Bueno, ¿cómo estuvo el ambiente estos días en Caracas, Sugasti, tú que has estado allí? Bueno, pues pese a algunos augurios, pensamiento ilusorio y confabulaciones, todo transcurrió en una jornada, sinceramente, bastante tranquila, con un considerable operativo de seguridad desplegado, eso sí, y con algunas asistencias internacionales importantes. Por ejemplo, China, Irán, Rusia, Cuba, México, Brasil o Colombia, y también algunas ausencias pues más que esperadas, como la de España o la de Chile. La oposición, que presume haber sacado más de 7 millones de votos, valiéndose de actas desmentidas por varios analistas, incluido nuestro investigador de Diario Red, Vicental, no logró una gran convocatoria en las calles. En Caracas solo se movilizó una pequeña fracción antichavista, según entiendo, ¿no? Como dijiste, Ina, hubo más gente defendiendo a la derecha venezolana en la Puerta del Sol de Madrid que en la propia Caracas, donde la concentración opositora reunió apenas a entre 3 y 4.000 personas. Hay más apoyo popular a María Corina Machado y a Edmundo González en España que en el país que entre los dos pretenden gobernar, algo verdaderamente paradójico. Y eso sin mencionar el extraño desbarajuste entre lo que son las expectativas de algunos sectores políticos y mediáticos acerca del poder opositor en Venezuela y la realidad sobre el terreno. María Corina y Edmundo llevaban meses anticipando su juramentación, ¿no?, que era la única legítima según ellos, y las megaconcentraciones que acompañarían a ese proceso. Todo amplificado hasta la saciedad pues, por los medios de comunicación, por supuesto. ¿Y qué pasó al final del anhelado día D? Bueno, pues una detención fake de María Corina Machado que la catapultó a todos los trending topics por un ratito y que nutrió pues, los noticieros de por ahí de muchas denuncias sin más efecto que ese. Lo que pediste y lo que te llega por internet. Ya, pediste el derrumbe de régimen y te llega pues una detención fake, ¿no? El episodio de la supuesta detención fue el momento más estelar del día. Efectivamente, se anunció en la cuenta de X de Comando Venezuela, sin imágenes, ni vídeos, ni pruebas más allá del contundente "se lo decimos nosotros", lo que no impidió que organizaciones como Human Rights Watch y medios extranjeros como Televisión Española corrieran a avalar esta información. Según informa el partido de la oposición, María Corina Machado está detenida después de que la policía haya disparado contra el convoy en el que iba. Es noticia de última hora. Según su partido, María Corina Machado habría sido violentamente interceptada su salida de la concentración en Chacao. Dicen que esperan confirmar en unos minutos cuál es su situación, pero dicen en la red social X, efectivos del régimen han disparado contra las motos que la trasladaban. En fin, esto sucede en un país donde un periódico llamado El País deseaba tanto la muerte de Hugo Chávez que publicó en portada la fotografía de otra persona que estaba intubada en un hospital que no era Hugo Chávez. En fin, detenida, violentamente interceptada, disparos de la policía del régimen contra el convoy, todo según X. Miami me lo confirmó y es noticia de última hora, informativos y análisis en los que los deseos se adelantan a la realidad. El rigor ya lo dejamos para otro día, si viene a cuento. La cantidad de nuevos detalles sobre la supuesta detención de Machado y las peticiones de su inmediata liberación
se iban multiplicando a una velocidad de crucero hasta que la propia María Corina Machado salió a decir que se encontraba en un lugar seguro. Y sospecho que la sede de la policía venezolana no es lo que María Corina Machado habría denominado un lugar seguro, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues pasó que ha ido cambiando su propio relato María Corina Machado. Primero parecía que la detuvieron, luego ella dijo que no, luego que sí, que ni sí, que ni no, sino todo lo contrario. Circulen que aquí no ha pasado nada, lo de siempre, Maduro dictador. Así al día siguiente publicaba el desmentido del desmentido del desmentido. Enorme concentración en Chacao, muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar. 2 otras motos me acompañaban. A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas afuera. Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de 2 hombres. Así son ellos. Atacan a una mujer por la espalda. En el trayecto escuché repetir un par de veces que se dirigían a Boleica. Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Ay, que fue bruscamente arrancada de la moto y llevada por la fuerza a un lugar en el que le dijeron que se fuera con Dios. Así son ellos, efectivamente. Secuestran y en cuestión de horas te dejan regresar a tu clandestinidad de la que sales de vez en cuando para denunciar su brutalidad. Tremendo. Ese secuestro express nos mantuvo en vilo a todos durante todo el día del viernes, nutrió titulares e informativos de encabezados de calidad, eso sí, sin una prueba gráfica, como digo, mientras que Maduro juraba la presidencia y Edmundo González, evidentemente desde otro lugar seguro y con el rótulo de presidente de Venezuela, pedía a las Fuerzas Armadas que desobedezcan a Maduro, es decir, pedía un golpe de Estado, de nuevo, y también presumía del apoyo que recibió desde Israel. Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional, quienes han respondido a nuestro llamado y quienes siguen en pie de lucha con nosotros. Tan solo en un día como hoy, recibimos el reconocimiento de Israel, se produjeron sanciones a nivel multinacional y la ola de apoyos sigue creciendo. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Debes estar algo perdido si llegas a pedir respeto al derecho internacional y alardeas del apoyo de un Estado que ha asesinado a más de 40.000 personas en la misma intervención. Pero ¿qué le vamos a hacer? Otros esperpentos hemos visto, ¿no?, en esta jornada, como por ejemplo a cierta izquierda local e internacional avalando a esta clase de derecha. Yo soy una persona de izquierda. Y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. Todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Bueno, aquí veis a Gabriel Boric, el presidente de Chile, que reafirmó la postura de su país, que ya había expresado en otras ocasiones, en las que venía a cuento y en las que no tanto, dicho sea de paso, ganándose de nuevo las palmaditas en la espalda de la derecha más extrema y de la propia María Corina Machado, aunque también de cierta izquierda española que en asuntos venezolanos parece andar más perdida que un pulpo en un garaje.
Algunos incluso hasta se atrevieron a presentar la postura de Boric como la de toda la izquierda latinoamericana, pasándose por el arco del triunfo a cientos de partidos, de colectivos y de sindicatos que jamás reivindicarían el mensaje del presidente chileno. Porque donde Boric habla de hacer esfuerzos internacionales para la democracia, gente como Álvaro Uribe Vélez ya tiene soluciones concretas para lograr esa democracia. Vean. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él, con mucha burla, que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Pedimos intervención militar en Venezuela y también pedimos que no se hable de los paramilitares, por favor, de paramilitares que no se hable. Cuidado que igual corréis el riesgo de aparecer con las botas puestas al revés. En fin, conociendo la historia de Venezuela y de América Latina, uno tiene ese inexplicable extraño miedo porque se vuelva a repetir, ¿no? Una y otra vez. Tenemos a Álvaro Uribe pidiendo una invasión a gritos y a la derecha venezolana, esa derecha democrática a la que apoyan Ayuso y Sumar y Gabriel Boric, al parecer también, pues esa derecha parece estar feliz de respaldar las posturas como las de Uribe. Si la vía militar le diera el poder, bendita sea la vía militar. Si las casi 1000 sanciones estadounidenses y internacionales llegan a tumbar a Maduro, bienvenidas sean más y más y más sanciones y el famoso cerco diplomático. Y así desde hace más de 20 años ya. Unos 20 años en los que este tipo de acciones supuestamente quirúrgicas contra la dictadura que reclaman han causado daños incalculables a la economía y a la calidad de vida de los venezolanos de a pie. El investigador venezolano de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez, publicó recientemente un paper en el que demuestra la relación directa entre las sanciones impuestas por Estados Unidos y el tan cacareado éxodo venezolano de los últimos años. Su conclusión es más que lógica. La reducción de los ingresos petroleros como resultado de las sanciones lleva a que más gente busque oportunidades fuera del país. El PIB per cápita de Venezuela cayó un 71% en el periodo entre 2012 y 2020, el mayor colapso económico registrado jamás en tiempos de paz. Las sanciones influyeron y representaron alrededor de la mitad de la contracción, según el profesor. Si Estados Unidos pretende abordar la crisis migratoria venezolana de manera efectiva, levantar las sanciones es una mejor estrategia que volver a políticas de máxima represión, concluye. Y esta es la gran incógnita. ¿Qué estrategia va a aplicar Estados Unidos una vez que Trump asuma la presidencia en unos pocos días? Trump dio una serie de señales contradictorias. Primero se negó a recibir a Edmundo González en Washington, luego después del secuestro fake de María Corina Machado se refirió a él en su red Truth Social como el presidente legítimo de Venezuela. Con Marco Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense sería de esperar que la estrategia vaya a ser de más presiones y aislamiento internacional. No obstante, el mundo hoy no es el mismo que en 2019. Hay varios frentes de guerra abiertos, una necesidad de flujos petroleros baratos e ininterrumpidos y tal vez un recuerdo del esperpento del reconocimiento de Juan Guaidó que no se quiere revivir. Puede que por esta suma de factores geopolíticos sorprendentemente decidan dejar a Venezuela en paz por un ratito, porque les servirá más con un Maduro negociador que sumida nuevamente en una crisis de gobernabilidad. La realpolitik que va pisando el derecho internacional en otras latitudes, justo en el caso de Venezuela, puede llegar a tener un efecto positivo. Muchas gracias, Sina. Por cierto, Sugasti, tú estuviste en Caracas este fin de semana. Cuéntanos cómo lo viste desde allí. Bueno, pues os he traído un par de conversaciones que tuve con las delegaciones internacionales que estaban allí en Caracas para traer, como comentaba Arantxa Tirado en Twitter estos días, esas otras voces que, ojo, existen, pero que están mágicamente borradas de cualquier cobertura internacional y análisis de lo que pasó en Venezuela este fin de semana. Hace aproximadamente una hora, Nicolás Maduro ha juramentado oficialmente como presidente en la Asamblea de Venezuela y ahora la ciudad de Caracas está tomada por las celebraciones en favor del oficialismo del presidente Maduro. Nos encontramos en una de ellas en la que convoca a las delegaciones internacionales de más de 100 países que se han reunido para mostrar su apoyo
a este nuevo periodo presidencial en Venezuela. Estoy súper conmovida, estoy sorprendida de lo que ha pasado. El pueblo venezolano está decidiendo otras formas de construir patria y creo que están defendiendo el modelo socialista en el mundo y tienen derecho este pueblo a defenderlo, a vivirlo y a reivindicarlo, porque son cientos de calles que están llenas de manifestantes y de gente que quiere estar en la calle apoyando al compañero Nicolás Maduro. Que hay una manipulación internacional donde nos quieren hacer creer una historia que no existe. Ayer lo vimos con el fracaso de María Corina Machado, una manifestación pequeñita, y los medios de comunicación hablaban de un secuestro, de una gran marcha, de un caos que no existe en Caracas. Nadie nos puede engañar, somos cientos que lo estamos viendo. Aquí el pueblo está en la calle. En Italia existe la propaganda de Estados Unidos, entonces no dicen nada de lo que está pasando aquí. No dice que la verdad, que hay miles de personas en la calle por Chávez y Maduro. Hoy nos acompaña en la base Lautaro Rivara, es sociólogo, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lautaro, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. ¿Qué tal, gente? Gracias a ustedes por la invitación. Escribiste hace 2 días un artículo de análisis sobre las repercusiones internacionales de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Señalaste muchos elementos, las potencias que estaban, las que no estaban. En particular, señalaste la posición de 3 países claves para el progresismo en América Latina, México, Colombia y Brasil, que no estuvieron representados por sus jefes de Estado, pero que sí enviaron a sus embajadores. ¿Cuál, a tu juicio, va a ser el papel, parece que coordinado hasta cierto punto, de estos 3 países en su relación con Venezuela y de cara al futuro de la región? Bueno, creo que los 3 países, las 3 presidencias, han decidido por lo menos considerar que la autodeterminación y la soberanía de Venezuela, de cualquier país, es el primer elemento común. Y sobre todo, obviamente, han decidido sostener relaciones políticas, diplomáticas y consulares que, como ustedes muy bien comprenden, tienen que ver y afectan la vida de miles y de miles de personas. Ya se experimentó en América Latina romper relaciones con Venezuela, tratar de aislarles internacionalmente, y la verdad que eso tuvo consecuencias bastante dramáticas, por ejemplo, para la población migrante o, por ejemplo, para las poblaciones fronterizas. Creo que en ese marco, más allá de las diferentes consideraciones y lecturas sobre el proceso venezolano, esos 3 países han hecho gala de esos principios y han demostrado con claridad que van a seguir sosteniendo básicamente el mismo nivel de relaciones que sostenían hasta ahora y seguramente sigan siendo actores y mediadores importantes para intentar de alguna forma resolver los niveles de conflictividad relativamente alta que suelen rodear el acontecer político venezolano. Ugasti. ¿Qué tal, Lautaro? Un gusto saludarte. Yo te quería preguntar, parece que este año viene cargado de citas electorales en Venezuela, a nivel regional, a nivel local. ¿Cómo analizas la interna y cómo es ese reto de ese año por delante para las venezolanas y los venezolanos? Bueno, va a ser un año evidentemente movido. Nicolás Maduro ya anunció que se viene una especie de mega elecciones. Recordemos que este 2025 toca constitucionalmente que haya elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que es el órgano parlamentario unicameral que rige en Venezuela, y también para elegir las alcaldías y las gobernaciones. Recordemos que en Venezuela, por supuesto y naturalmente, la oposición controla, maneja, conduce una gran cantidad de alcaldías, de gobernaciones, algunas, y también tiene, por supuesto, representación parlamentaria, así que va a haber una pulseada política ya al inmediato, que de alguna forma va a poner seguramente a la oposición más conservadora, más belicosa, más irreductible, esta que representa concretamente María Corina Machado, en el entredicho de o bien participar y buscar acceder a espacios de poder intermedios en la estatalidad venezolana, a riesgo de contradecir su discurso de la ilegitimidad de origen de este tercer mandato de Nicolás Maduro, o más bien volver a la vieja política abstencionista y de alguna forma automarginalizarse. Esto lo digo en el sentido de que, obviamente, otras oposiciones venezolanas sí han venido participando electoralmente a lo largo de las últimas décadas y seguramente hagan parte de la próxima pugna electoral. Y además hay que sumar otro elemento de importancia, que es la declaración de Maduro de la convocatoria a una especie de nueva reforma constituyente,
Todavía no tenemos demasiados detalles de cuál podría ser la orientación del Ejecutivo o cuál podría ser su contenido eventual, pero sí sabemos que va a propender a algún tipo de reforma política en la estructura del Estado y seguramente también intente constitucionalizar una serie de orientaciones económicas que se han ido modificando en los últimos años, por supuesto que adaptándose a las medidas coercitivas unilaterales y las diferentes formas de guerra económica. Así que no va a ser un año de descanso, sino que enseguida vamos a tener, como ha sido común en la historia venezolana, otra compulsa electoral en los próximos meses. Levin. ¿Qué tal, compañero? Muchas gracias por estar en la base. Hablabais hace un momento con Pablo de la posición de México, de Brasil, de Colombia. Hay otro país en la región con un gobierno progresista que tiene una posición bien diferente, que es Chile. Escuchábamos hace un momento las declaraciones de Gabriel Boric utilizando un lenguaje hacia el gobierno venezolano idéntico al que utiliza la derecha hacia ese país. Esto es algo que sorprende a mucha gente tratándose de Gabriel Boric, a otra gente le sorprende un poco menos, pero te quería preguntar cómo valoras esa posición del gobierno chileno y cómo se explica esa posición. Bueno, yo estoy un poco en el campo de los no tan sorprendidos, pero creo que en este caso la política exterior de Chile está marcada por una serie de alianzas con sectores bastante conservadores o bastante centristas. Es un gobierno que ha incorporado masivamente cuadros de la antigua Concertación, que regió básicamente el modelo y la continuidad del modelo post-pinochetista a la muerte de aquel tristemente célebre dictador. Y creo que un poco en este caso lo problemático no es, insisto, su caracterización en sí de la calidad democrática en Venezuela o de la justeza del proceso electoral, sino que de alguna forma se está convalidando y se están blanqueando algunas figuras muy conservadoras y muy peligrosas como la de María Corina Machado, y sobre todo reconociendo a un ex candidato presidencial como Edmundo González, que no tenemos ningún tipo de dudas de que presentó actas fraudulentas y adulteradas, como fue demostrado por una gran cantidad de investigadores y de periodistas. Entonces yo puedo comprender en algún sentido las suspicacias que pudiera tener el gobierno chileno, pero no logro comprender quizás esa especie de salto de fe, esa confianza desmesurada en los resultados electorales de una oposición que afirma haber obtenido ni más ni menos que 7 millones de votos, una cantidad realmente impresionante, pero que es incapaz de manera sistemática de movilizar en la calle más que un puñado de miles de personas. Sin ir más lejos, el otro día, la gran convocatoria de protesta de María Corina Machado convocó en el centro de Caracas apenas unas 3.000 personas. Entonces, hay realmente un diferencial o una sospecha, me parece, bastante razonable y fundada en torno a esta presunta legitimidad de Edmundo González como presidente electo. Y obviamente hay otra dimensión problemática, que es terminar incidiendo en la agenda internacional con una posición, creo yo, bastante similar a la de gobiernos mucho más conservadores y de un signo político, me parece, que está en las antípodas que del gobierno chileno. Ina. Lautaro, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estábamos hablando ahora de esas reacciones, ¿no?, que se esperan por parte de la comunidad internacional. Pareciera que todos están como aguardando, ¿no?, está esperando la asunción de Trump, a ver qué postura va a tomar Estados Unidos y a ver si se le sigue o no. ¿Qué cabe esperar, en tu opinión, ahora a partir de 20 de enero desde la administración de Trump con Marco Rubio hacia Venezuela? Vamos a ver la repetición, una suerte de Guaidó 2.0. ¿Qué esperarías tú, viendo cómo está el panorama? Sí, yo creo que Donald Trump va a ser un poco menos entusiasta a la hora de apoyar a Edmundo González, como pasó en aquella vez con el caso del autoproclamado Juan Guaidó. Sin embargo, obviamente tuvo un tweet y una serie de declaraciones donde lo reconoce como presidente electo de Venezuela. Creo que van a continuar una serie de políticas muy pragmáticas, sobre todo en el área comercial. Estados Unidos sigue dependiendo de la provisión de un petróleo cercano, accesible, seguro y barato, como es el de Venezuela, por lo menos mientras siga abierto el frente de la conflictividad en Europa y más puntualmente con la guerra de Ucrania. Ahora bien, creo que sí, a nivel de la política del Departamento de Estado e incluso probablemente también del Departamento de Defensa y de otras oficinas gubernamentales, vamos a ver un recrudecer de la política de sanciones, de bloqueo, de asfixia económica y de aislamiento internacional como Venezuela. Tenemos que recordar que el secretario de Estado
va a ser Marco Rubio, una figura fuertemente hostil a gobiernos como el venezolano. Y creo que, de alguna forma, ligándolo con lo anterior, con lo que conversábamos, algunas de estas propuestas de reforma política y constitucional tienen que ver con generar una especie de blindaje contra lo que puede ser una nueva oleada de políticas agresivas que, de alguna forma, intenten reeditar los momentos más duros de crisis económica, de inflación, de devaluación de la moneda nacional y de desabastecimiento que vivió Venezuela en los últimos años y que de alguna forma moderada, lenta y contradictoria ha empezado a superar en el último periodo. Así que, insisto, creo que va a ser una política agresiva en la política exterior, pero que eso no implica ni más ni menos que continuar haciendo negocios, sobre todo con el poderoso lobby petrolero de Estados Unidos, pujando para que esos negocios continúen y el crudo de alguna forma siga fluyendo. Lautaro Rivara, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. Ha sido un placer. Hasta luego.